Gracias, señora Zoom. Me dice que la reunión está siendo grabada. Bueno, A mí también me sí. aparece. Mira, pensé que me aparecía a mí sola. Bueno, si bien el PowerPoint se titula Revoluciones de Independencia, por supuesto hoy no vamos a ver todos los procesos de revolución, sino que vamos a empezar a charlar de cómo se va configurando, ¿no es cierto? Todo lo que va transcurriendo en América, algunas de las cosas que ya hablamos, hoy las vamos a volver a nombrar para que lo recordemos, pero además lo que tiene que ver con el proceso político español que se dio entre 1808 y 1810, que algo ya estuvimos trabajando sobre ese proceso la clase anterior, que fue hace 15 días, porque la vez pasada no nos vimos porque tuvimos feriado. Nosotros lo que habíamos visto es que a partir de 1808, Napoleón, con su ejército francés, invade España, ¿no es cierto? Y en esta invasión, primero él hace como que le pide permiso a España para poder pasar por su territorio e invadir Portugal, y en realidad lo que hace es invadir España, ¿no es cierto? Tomando al rey cautivo, a Fernando VII, y poniendo, ¿no? Como figura de autoridad, como rey, a su hermano José Bonaparte. A partir de esta situación, por supuesto el pueblo español no va a considerar a José Bonaparte como su nuevo rey, sino que lo que va a hacer es empezar a formar juntas de gobierno, ¿sí? Que por supuesto van a responder al rey aunque esté cautivo, a Fernando VII, el legítimo rey español. Este movimiento juntista se va a dividir en provincias. La República, bueno, hoy es la República Española. Em, el país, España, está dividido en provincias como el nuestro, ¿sí? Entonces va a haber una junta por cada provincia que van a responder a una junta central, ¿sí? El problema con la junta central es que va a haber divisiones internas, ¿sí? Gente que no se van a poner de acuerdo en cómo proceder y en cómo seguir, además de que mientras está esta junta se tiene que estar peleando, ¿no es cierto?, con con el ejército francés, ¿no es cierto? A medida que van, entonces, teniendo esta junta, por supuesto, van a tener que defenderla del ejército francés. En función de esto, la Junta Central, que se encontraba en la ciudad de Sevilla, se va a disolver, ¿sí? Pero antes de disolverse, esta junta va a, a convocar a la Corte General Extraordinaria. ¿Qué son estas cortes? Estas cortes son como reuniones, ¿sí?, de representantes de los diferentes estamentos de la sociedad española. Cuando digo estamentos me refiero a las clases sociales. Lo que pasa es que a esta altura del partido todavía no podemos hablar de clases en Europa, por eso decimos estamentos, ¿sí? Digamos, de los distintos sectores de la sociedad. Nobleza, clero y representantes. ¿Por qué lo nombro? ¿Por qué es importante estas Cortes Generales? Porque van a proclamar lo que se llama Constitución Liberal en 1812. Esta constitución va a ser clave porque va a establecer la plena igualdad entre los territorios españoles y americanos, ¿sí? O sea, todo el imperio español, a partir de esta constitución, va a tener la misma importancia. Después vamos a ver que, bueno, al final, lamentablemente, los representantes americanos nunca pudieron llegar a esta junta justamente porque se disolvió esta junta central, ¿sí? Entonces no pudieron mandar representantes. Entonces, antes de disolver la Junta Central, a partir de esta constitución crean lo que se llamó Consejo de Regencia, ¿sí? Todo esto ya lo charlamos la clase pasada. El problema, bueno, el problema, no es un problema, son varios. En América va a tener distintas repercusiones. Pensemos, ¿no es cierto?, en noticias que no van a llegar al día siguiente o en el instante como pasa ahora. Si nosotros hoy supiéramos que se cayó la Junta Central de Sevilla, apenas se cae la Junta Central de Sevilla, nosotros nos estaríamos enterando por las redes sociales, los noticieros, ¿sí? Por internet. En esa época, las comunicaciones tardaban meses y a veces años. Entonces, cuando llegan las noticias de la caída de la Junta Central, se van a formar dos bloques. El bloque leal, ¿sí? Leal entre comillas, al gobierno de Fernando VII, y el bloque de autogobierno. Si bien estos dos bloques se diferencian, ambos bloques van a
jurar lealtad a Fernando VII. Esto es importante tenerlo en cuenta porque acá vemos la figura del cabildo. Los cabildos abiertos van a ser las instituciones claves a donde se van a empezar a discutir todas estas cuestiones de qué hacemos, a quién le debemos obediencia, cayó la Junta Central, es reemplazada por el Consejo de Regencia, ¿no es cierto? ¿A quién le tenemos que prestar juramento? ¿A quién tenemos que obedecer como americanos? Todo esto se va a dar en el marco de los cabildos abiertos. Pero es importante tener en cuenta esto de que todas van a ser leales a Fernando, porque no podemos pensar en que a partir de esto sí o sí se van a generar las independencias. ¿Se entiende? En este momento nadie está pensando en ser independiente. Están pensando en qué hacer, ¿sí? En a quién responder, pero no necesariamente en ser independientes. Sí es cierto que hay un bloque, como pasó por ejemplo en el Río de la Plata, que va a empezar a buscar el autogobierno, pero este autogobierno no va a tener que ver con independizarse de España, sino en que los criollos y las personas que habitaban en esas zonas tengan un poco más de relevancia, ¿sí? De representación en estos nuevos autogobiernos que se van a empezar a dar. Entonces, en definitiva, lo que tenemos es un orden colonial en crisis, que no tiene que ver solamente con el proceso español, ¿sí? Nosotros ya vimos que a partir de las reformas borbónicas, de esta nueva dinastía que había llegado al poder, había demandas y rebeliones, reclamos, ¿sí? Ya se hablaba entonces de un patente malestar en la población de los distintos territorios de América. Además, nombramos, no lo vimos, pero lo nombramos, la situación de América del Norte y cómo América del Norte se independiza de Inglaterra. América del Norte no una parte, ¿no es cierto? Lo que son, lo que hoy conocemos como los Estados Unidos, también se va a mirar qué estaba pasando allá en el norte. Por otro lado, las ideas del iluminismo y la Revolución Francesa, que también lo charlamos, ¿sí? Cómo estas ideas van a influir, ¿sí? En esta parte de la historia. Y por último, la independencia de Haití. Haití, ahora lo vamos a charlar, va a ser la primer república negra y el primer país que se independiza acá en América, ¿sí? Le vamos a dar, ¿estás por ahí, Pau? Le vamos a dar la palabra a la profe. Sí, sí, Genial. estoy Que acá. nos va a charlar un poquitito sobre Haití. Espérate que comparto. Ahí está, ahí se ve bien, ¿no? Se ve grande. Sí. Perfecto. Yo me silencio. La profe nos va a hablar Bien, de todo lo que tiene que ver con la geografía de Haití para que nosotros ahora podamos ver qué pasaba históricamente en esta pequeña isla. bien. Como la profe dijo, vamos a hablar de Haití, de la geografía, ¿sí? De la parte climática, relieve, cómo se configura un poco el territorio de Haití. Como vemos ahí en el mapa, tenemos un mapa de Centroamérica o de América Central, dependiendo cómo lo queramos clasificar, ¿sí? Y tenemos a Haití, que está en amarillo, que comparte isla con República Dominicana. Solamente se separan estos dos países por un relieve, ¿sí? O sea, tengamos en cuenta que sería una sola isla, porque forma parte de las pequeñas Antillas, formaría una sola isla que estaría dividida en dos solamente por un relieve, ¿sí? Después más adelante van a ver una foto que muestra que de un lado es Haití, del otro lado es República Dominicana. ¿Por qué hago esta marcación acá? Bueno, porque vamos a ver que las condiciones en las que viven los haitianos de las condiciones de los que viven en República Dominicana son totalmente distintas, ¿sí? Y podemos decir que es una misma isla, ¿sí? Como si fuese un mismo país, chicos. Está dividido por diferentes gobernantes, pero comparten la misma cultura, comparten distintos elementos en común. Si hablamos de Haití como relieve, ¿sí? Vamos a decir, si querés pasar, que hay otra foto de los relieves. Ahí tienen la foto de lo que es la topografía de Haití. Esa foto representa la topografía de Haití. ¿Por qué? Porque dice que el relieve va a ser accidentado, ¿sí? Que está compuesto por islas, ¿sí?
diferentes islas en donde en algunas va a haber mayor población que en otras, ¿sí? Que tiene un territorio escarpado, o sea, tiene relieves altos y va a estar cortados esos relieves por valles, ¿sí? En la parte de los valles es donde mayormente se asienta la población, ¿sí? Estas montañas, como lo muestra la foto, bordean toda la zona de la costa, ¿sí? O sea que tiene un territorio chico porque no es muy amplio, porque son islas ensambladas, ¿sí? Que van a tener elevaciones, o sea que va a ser aún más difícil vivir en ese lugar. Tiene un clima tropical, recuerden que estamos en la zona ecuatorial, o sea que vamos a tener un clima tropical. ¿Qué tiene esto como consecuencia, esto de los climas tropicales? Va a tener una estación que va a ser muy lluviosa, o sea que va a generar inundaciones. Esta estación lluviosa se va a extender desde los meses de abril hasta junio. Y después van a tener una segunda ola de lluvias que va a ser de junio a octubre. ¿Sí? ¿Por qué marcamos esto? Y bueno, porque son lluvias tropicales, en donde va a caer mucha cantidad de agua en esos meses, en esos pocos meses va a llover lo que, por ejemplo, acá tendría que llover todo un año. Entonces, el suelo no va a llegar a absorber, ¿sí? Y va a generar distintas inundaciones. También piensen que al ser una isla, estar encerrada entre diferentes placas que se van a ir moviendo, es una zona con mucha influencia de terremotos, ¿sí? Entonces, hubo un terremoto en el 2012 que azotó la parte de Puerto Príncipe, que sería la capital de Haití, y generó unos desastres casi total. O sea, imagínense lo fuerte que son los terremotos, las lluvias, las tormentas tropicales. Eh, bueno, dejó casi desolado, aparte de la cantidad de gente que murió. Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, quedó casi devastada en su totalidad. Pasa, Ro. ¿Está, Ro? Ahí va, que se tildó. A ver si seguimos. En la otra diapositiva lo que yo les puse son datos curiosos. Lo saqué de una organización, ¿sí? Para que sean datos concretos. Se Una está viendo, organización que ¿no? se El llama... Power, perdón. Sí, Ah, ahí ok, cambió. ok, porque se me había tildado y Estaba como no. tildado. Sí, 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 listo. Sí, sí. Esta imagen la saqué de una página de una organización que me pareció interesante. Es una organización que ayuda al pueblo haitiano y nos da estos datos curiosos que están buenos saberlos para tener una magnitud de cómo se vive, de cómo pasan, ¿sí? Bueno, ahí lo que les decía, que Haití comparte isla con República Dominicana. Fíjense en la extensión de la superficie en territorio, 27.750 kilómetros. Nada, súper chico, a comparación, por ejemplo, de un país como nosotros, ¿sí? Fíjense en la esperanza de vida, 61 años. Son gente joven, la esperanza de vida es el promedio de años que puede vivir una persona en ese lugar, ¿sí? O sea que la esperanza de vida es acotada. Fíjense que nosotros acá, si pensamos en jubilaciones, ¿sí? Como para decir, hacer una comparación, acá una persona puede trabajar hasta los 65 años. O sea que fíjense en la esperanza de vida, cómo disminuye en estos países. Una alfabetización del 62% quiere decir que la escolarización, digamos, el que sabe leer, escribir, lo básico, es del 60% sobre un 100. La población sin acceso al agua potable es del 42%, o sea que tenemos ese porcentaje, el 42% sobre un total del 100, no tiene acceso a agua potable. La desnutrición infantil es del 22%, y fíjense en esto, hay cada 100.000 habitantes, cada 100.000 personas, hay 25 médicos, ¿sí?
O sea, Haití es uno de los países más empobrecidos. Se les suele nombrar como los desaparecidos, no, los desaparecidos no, no me salen, los olvidados de América. Se los suele llamar así. Si ustedes buscan, les va a aparecer como que dice los olvidados de América son los haitianos, ¿sí? Y este contraste que uno puede ver si vemos en diferentes fotos, y por eso yo les marqué lo de República Dominicana, la República Dominicana, para que se den una idea, ¿vieron cuando se muestran esas imágenes de las grandes cadenas hoteleras de Punta Cana? Todo eso es República Dominicana. Si nosotros vemos esos hoteles 5 estrellas que van todo el inclusive, que te llevan con el paseíto, todo, eso es República Dominicana y está cruzando una montaña, está Haití. Cuando uno va a República Dominicana, ¿sí? Del lado de República Dominicana, Punta Cana, lo sé porque una amiga eh, fue, los llevan como en una excursión, en unos autitos, como si fuesen, se les llama buggy, son como unos karting pero más grandes, como para que se den cuenta, como unos 4x4, pónganle. Y los llevan, los sacan de lo que son esas grandes cadenas hoteleras y los llevan a hacer un recorrido y pasan por toda la pobreza que ya va dejando República Dominicana, ¿sí? Saliendo de esos grandes hoteles, y ven y se asemejan a lo que es Haití, ¿sí? Entonces, para que se entienda de que cruzando una montaña tenemos una pobreza absoluta, ¿sí? Fíjense, creo que puse una foto, Ro, si querés avanzar. Bueno, ahí otros datos. Pero fíjense, ahí tienen la foto. Fíjense en que este cordón de árboles que estamos en primera fila, que tenemos en primera fila, es como una montaña, está con árboles, ¿sí? Poblada por árboles. Y fíjense, de un lado es Haití, del otro lado es República Dominicana, ¿sí? Ese es el límite. O sea, acá no tenemos límite. Esto se llamaría o se denominaría límite geográfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque un recurso natural va a marcar la división entre un país y el otro, ¿sí? Pero se puede cruzar de un lado hacia el otro sin ningún impedimento, ¿sí? Eso se denomina límite geográfico, porque hay distintos tipos de límite, por eso les hago la aclaración. Pasar. Problemáticas sociales, fíjense en esta imagen. Esta imagen la puse, podría haber puesto 10.500 de problemáticas sociales. Si ustedes ponen problemáticas sociales en Google le va a aparecer 1.000.000. Tienen grandes problemáticas sociales. ¿Por qué? Porque hay mucho narcotráfico, hay mucho así como saqueo, robos, bueno, y viven en una problemática social constante. Son un país pobre, entonces la gente, la mayoría, no todos, como en todos lados, se manifiesta en contra de las formas de gobierno, se manifiesta ante alguna problemática social para manifestar la ayuda o para negarse a todo lo que se propone en contra. Piensen que son un país, como dijo Ro, el primer país de color que se independiza, ¿sí? Pero que quedó olvidado, ¿sí? Quedó olvidado. Es uno de los países, podríamos decir, el país más pobre, uno de los países más pobres de toda América, ¿sí? Y hay un ranking que son 190 países, los 190 países más pobres del mundo, y Haití está en el puesto 186. O sea, fíjense en la pobreza que existe en este país, ¿sí? Estos son datos curiosos, les dimos así como un pie. Creo que no hay ni otra foto, ¿no, Ro? No. Esto es un pantallazo para que tengamos en cuenta de dónde estamos parados, ¿sí? De dónde estamos parados, cómo vivían y cómo viven en la actualidad,
¿sí? Sigue siendo un país muy empobrecido y sigue siendo un país bajo dominio de otros, Exacto. ¿sí? Por más que se hayan independizado, siguen estando bajo el dominio de otro y siempre van a quedar como subdesarrollados. Cuando nosotros hablamos de países desarrollados, ¿se acuerdan que cuando hacíamos la división de América hablábamos de países desarrollados y países subdesarrollados? Bueno, indiscutiblemente Haití es un país subdesarrollado de los más pobres, Exacto. digamos, de Además, América, sí, sí. ¿sí? Además, porque no tiene condiciones naturales aptas para una agricultura muy amplia, basan su capacidad económica, digamos, en la agricultura, pero no tienen mucho como para hacer por esto de estas frecuencias de las intensas lluvias tropicales que sufren. Entonces tienen un periodo muy corto para cultivar, ¿sí? Bueno, eso es más o menos la presentación de Haití. Después Buenísimo. hay un montón para hablar. O sea, se puede Dicho presentar cualquier esto, problemática. muy bien, muy bueno, Pau, gracias. Dicho esto, vamos a... Ah, no puedo minimizar, qué macana. Bueno, voy a compartir entonces directamente el Power. Compartir, ahí está. Bueno, entonces, hablando de este territorio, ¿no es cierto? Ya con todas las características que la profe dijo, teniendo en cuenta que pertenece a la misma isla, lo que tenemos que saber es que Haití había sido colonizado por franceses, ¿sí? Y República Dominicana había sido colonizada por España. En un principio a ver, esta isla toda, sin esta división que conocemos hoy, había sido nombrada la Española porque fue a la isla donde llegó Colón en su primer viaje, ¿sí? Recuerden cuando el año pasado trabajamos, o bueno, quienes no estaban conmigo en otras escuelas seguro trabajaron, la conquista de América, ¿sí? El mal llamado descubrimiento, bueno, a esta zona es donde Colón llega en un principio. Pero una vez que llega Colón, en un periodo de 25 años más o menos, se diezma toda la población, es decir, toda esta zona se queda sin población nativa, originaria, ¿sí? Luego, sobre esta parte de la isla, por todas las condiciones geográficas que la profe explicó, se pierde como interés, entonces termina siendo colonizada por franceses, ¿sí? La República de Haití. Después yo les voy a pasar un videíto que explica estas diferencias entre Haití y República Dominicana, que está bueno, para que ustedes sepan el desarrollo tanto geográfico como histórico, ¿no? Entonces, termina siendo colonizada por Francia, esta parte de esta isla, la parte occidental de la isla La Española, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el tema? Em, Cuando fue diezmada la población originaria en esta isla La Española, la parte de Haití es poblada por personas que son esclavizadas y que son traídas desde África por Francia, ¿sí? El problema es que esta sociedad se va a perpetuar en el tiempo y el 90% de la población va a ser esclavizada. Vieron que recién cuando la profe mostraba en la foto, la mayoría de las personas eran negras. Bueno, porque son descendientes de estos esclavizados. Y el otro 10% de la población van a ser mulatos y blancos. Los blancos, bueno, según su posición social, van a tener más o menos privilegio, más o menos dinero, pero los mulatos no van a tener ningún tipo de derecho político. Por supuesto, los negros tampoco, ¿no es cierto? Entonces, en el marco de la Revolución Francesa, 1789, fin del siglo XVIII, se declara lo que se llama derechos del hombre y del ciudadano, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo aplican esos derechos del hombre y del ciudadano a una sociedad esclavista? ¿No? ¿No es cierto? No tiene sentido, no tiene razón de ser los derechos del hombre y el ciudadano en Haití en este momento. Entonces, a partir de esta influencia, estos líderes, yo acá les puse los más importantes, obviamente hay otros, se empiezan a levantar, ¿sí? En armas, en distintas plantaciones de azúcar, que era como el principal cultivo, se empiezan a levantar a pedir, ¿no es cierto?, que se termine con esta situación de esclavitud. Por eso es que finalmente a partir de toda esta lucha se va a llevar a cabo entonces la independencia de Haití en 1804. 1804 va a terminar lo que había empezado, fíjense, en 1789. Durante todos esos años, los esclavos van a luchar para alcanzar el fin de la esclavitud, ¿sí?
y gracias, como dije, a estos dos líderes, este es Louverture, no sé ni cómo se pronuncia porque es un apellido francés, no importa, va a ser capturado por Napoleón y va a ser muerto lo van a matar en Francia, y este otro es el líder que finalmente ven que aparece la bandera, finalmente puede entonces declarar la independencia, pero bueno, la independencia de Haití tiene que ver con esto. El problema es que, como recién decía la profe, va a seguir siendo una nación pobre, ¿sí? A pesar de independiente, pero pobre, y esta pobreza va a tener que ver, entre otras cosas, con que finalmente Francia decide, ¿no es cierto?, que entren en la lógica de los derechos del hombre y el ciudadano, pero les va a cobrar un impuesto tan alto que van a tardar 122 años en pagarlo, ¿no es cierto? Es decir, Francia dice, bueno, está bien, firmamos la rendición, finalmente logran su independencia, pero nos van a tener que pagar porque nosotros nos vamos a quedar sin esos ingresos que generaban la producción de caña de azúcar, por ejemplo, el cultivo de caña de azúcar. Entonces, este impuesto que Francia le va a cobrar a Haití se va a tardar en pagar 122 años. Y entre otras cosas, un poco, la pobreza de este lugar tiene que ver con ese proceso, ¿sí? Con esos 122 años que van a tardar en pagar. El terremoto del 2012, que nombró recién la profe, fue tremendo, chicos, tremendo. Y ahí se vio el mundo como que se avivó, podríamos decir, la pobreza real que existía en ese lugar y que existe. Claro, porque empezaron como a querer ayudar, Exacto. ¿sí? Por ejemplo, Cuba fue uno de los que ayudó. Piensen que tienen, al vivir en pobreza, chicos, tienen un montón de enfermedades, HIV, el cólera, bueno, no me recuerdo ahora, alguna otra. Sé que esas dos son las más importantes y las dos más fuertes que están presentes continuamente en el pueblo Exacto. haitiano. ¿Se Así que entendió bueno. hasta acá? Sí, profe, Sí, Santi. viste, yo en la tele tengo Bluetooth, Sí, y bueno, y Bluetooth significa lo que aparece en el celu, aparece sí. en la tele. Y bueno, yo lo puse, estuve viéndote, o sea, al lado del celular y te veo en la tele. Qué bueno. Se me Y dio encima hasta mi el mamá, último poro entonces. Estamos en la tele. encima, escucha, encima mi mamá entra y dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué Estoy estás haciendo? estudiando, mamá, te lo ¿Quiénes juro, son decile vos. esas? Claro. ¿Quiénes son esas locas que están hablando ahí? Por Me favor. dice, estás re loco, me dice, no sé por qué. No, pero está bueno, Santi, porque lo ves grande. En vez de Sí, verlo chiquitito, sí pasa 55 pulgadas. ah, qué lindo, se ve re grande, buenísimo. Bueno, amores, se va a cortar. Nos saludamos así, no se corta Sí, sin que nos saludemos. desmutense, así Bueno, nos saludamos. Cualquier cosa por el grupo preguntan, ¿sí? Gracias por Después conectarse. bueno, pasamos el video. No. Chau, Hasta el chicos. lunes. adiós, profe. Chau, chiqui.